Good afternoon, everybody. I Buenas apologize for tardes my a todos. tardiness, but I came Les pido directly disculpas from por the el Oval. I have retraso, some pero newsy vengo updates to directamente share from the de la president, which I oficina know oval. Tengo you all very algunas much value and informaciones que appreciate. So let's get to compartirles, it. The así president que entremos en promised materia. billions of Christians El across the presidente country on prometió a campaign millones trail de cristianos en el país que crearía una oficina de fe en la Casa Blanca y ha cumplido con esa promesa. La oficina de fe de la Casa Blanca ha preparado una celebración de una semana en relación con la Semana Santa antes del domingo de resurrección. Tenemos un mensaje especial del presidente y mañana habrá una cena previa a la Pascua y habrá un servicio especial el jueves. El presidente y la primera dama se sienten honrados de continuar esta tradición de la búsqueda de los huevos de Pascua que tendrá lugar el próximo lunes. En otras noticias, el presidente Trump está convirtiendo al país nuevamente en una potencia manufacturera. Ayer hubo un anuncio monumental. Una de las empresas más grandes del mundo, Nvidia, informó que la empresa produciría supercomputadoras de inteligencia artificial en Estados Unidos como parte de una inversión multimillonaria en nuestro país en el curso de los próximos 4 años. Con sus aliados han contratado más de 1 millón de espacios de manufactura para construir microcircuitos en el gran estado de Arizona y fabricar supercomputadoras en el gran estado de Texas. El fundador de la empresa informó cómo se están construyendo los motores de la inteligencia artificial mundial en Estados Unidos por primera vez. Este es el efecto Trump. Esto sigue a miles de millones ya anunciados, incluyendo una inversión de $5.000 millones por parte de Apple, $100.000 millones de una empresa manufacturera de microcircuitos y una multimillonaria inversión para desarrollar inteligencia artificial por parte de Oracle y otras empresas. Bajo el presidente Trump vamos a producir los vehículos, barcos, aviones, minerales y medicinas que necesitamos aquí en los Estados Unidos, a manos de trabajadores estadounidenses. En cuanto a la frontera, el presidente Trump continúa rompiendo récords y protegiendo al país. De acuerdo con la patrulla de fronteras, el número de aprehensiones ha disminuido a niveles sin precedentes, muchísimo más que bajo el gobierno de Joe Biden. Se está arrestando también a inmigrantes ilegales y violentos. He aquí algunos ejemplos del reporte más reciente que recibí esta mañana. En Los Ángeles se arrestó a un individuo de 54 años, mexicano, acusado de sodomía y violación y secuestro en San José, California. En Houston se arrestó a un ciudadano mexicano de 23 años de edad, acusados de asalto sexual a un menor en el condado de Cook, en Illinois. En Houston se arrestó a un individuo de 64 años, oriundo de Honduras, condenado por homicidio en el condado de Los Ángeles, en California. En Chicago se arrestó a un individuo de 49 años, oriundo de Guatemala, acusado de asalto e incendio en el condado de Prince William, en Virginia, no muy lejos de aquí. En Denver se arrestó a un ciudadano de México, registrado como un criminal sexual, acusado de asalto sexual a un menor. En Baltimore se arrestó a un individuo de ascendencia china acusado de tráfico humano, y en Boston se arrestó a un individuo oriundo de Jamaica condenado por 3 acusaciones de violación de un menor y de asalto indecente contra un niño de menos de 14 años en Boston, Massachusetts. El presidente Trump y nuestro gobierno no van a descansar hasta que cada uno de estos delincuentes sean expulsados del país. La seguridad nacional es muy importante para aceptar menos que eso. En ese sentido, los demócratas y los medios escandalizados por la deportación de Abrego García, un individuo vinculado a la MS-13, un inmigrante ilegal que estaba escondido en Maryland, ha sido algo despreciable. En base a las versiones sensacionalistas de mucha gente acá, pensarían que estábamos deportando a un candidato para padre del año, porque lamentablemente muchos en este país les preocupa más este padre de Maryland, un inmigrante ilegal miembro de la MS-13, que una madre de Maryland, un ciudadano estadounidense, brutalmente asesinados a manos de otro inmigrante ilegal. Por supuesto que me refiero a Rachel Moran. Y, por si no lo vieron ayer, un jurado de Maryland declaró que Víctor Antonio Martínez Hernández era culpable del homicidio de Rachel Moran en agosto de 2023.
una madre de 37 años de edad, madre de 5 niños, que estaba trotando cuando este monstruo la asaltó, la estranguló y la mató antes de colocar su cadáver en un drenaje. La familia finalmente vio justicia ayer, pero nunca van a recuperar a Rachel. Nuestros corazones están con la familia de Rachel, sus 5 hijos y su madre Patty, quienes han sufrido una pérdida inimaginable con la muerte de su hija. Y por si no lo vieron la semana pasada, el presidente Trump firmó un memorando presidencial dando instrucciones a entidades federales en cargo de administrar tierras federales para abrir espacios para el Departamento de Defensa en una área nacional de defensa. Esto sigue la orden del presidente en su primer día, ordenando a su gobierno usar todos los recursos y autoridades necesarias para frenar el ingreso de inmigrantes ilegales al país y para tener total control operacional de las fronteras de los Estados Unidos de América. Una vez más, el presidente está cumpliendo una promesa clave. Estas áreas de defensa nacional cubren más de 170 millas a lo largo de la frontera en Nuevo México. En las próximas semanas se añadirán otras 90 millas en Texas. Esta área de defensa nacional va a incrementar nuestra capacidad de detectar, interceptar y procesar a inmigrantes ilegales, pandillas criminales y otros que tratan de invadir a nuestro país, y lo hicieron sin consecuencias durante el gobierno de Biden. También se incrementarán nuestras defensas contra el contrabando de fentanilo y otras sustancias tóxicas. Como parte de la promesa de devolver la grandeza a Estados Unidos, seguimos viendo una respuesta positiva del pueblo estadounidense. Una encuesta reciente indica que la aprobación del presidente Trump está en su punto más alto, porque el presidente está trabajando incansablemente para cumplir sus promesas al pueblo estadounidense, como lo hizo hoy en la oficina Oval. Tenemos a Matthew Foldy en la silla de Nuevos Medios, editor en jefe del Washington Reporter, una plataforma nueva que presenta a líderes en el Congreso y en el gobierno. Tiene el mayor número de lectores en el mundo de los negocios y el gobierno. Comencemos. Gracias por invitarme y por los millones de estadounidenses que aprecian lo que están haciendo abriendo espacio a nuevos medios aquí. En Harvard vimos que el gobierno Trump anunció que estaba recortando o congelando casi $2.000 millones en fondos para la Universidad de Harvard debido a problemas de violencia y antisemitismo en la universidad. El expresidente Obama se puso del lado de Harvard, rechazando las demandas del presidente Trump. ¿Qué anticipa el Ejecutivo que va a ocurrir con estas entidades que se rehúsan a reformarse a raíz de los eventos que hemos visto? Gracias, Matt. Gracias por la pregunta. En cuanto a Harvard, la posición del presidente se basa en el sentido común, en el principio básico que los estudiantes judíos estadounidenses de cualquier fe no deben ser hostigados o acosados en las universidades del país. Lamentablemente hemos visto esta discriminación ilegal en la Universidad de Harvard. Hay incontables ejemplos para demostrarlo, especialmente con la confesión de Claudine Gay, expresidenta de Harvard, quien dijo que el hostigamiento dependía del contexto. El presidente dejó en claro que no va a tolerar el hostigamiento o el antisemitismo en violación de leyes federales. El presidente dejó en claro a Harvard que deben cumplir con las leyes federales, no deben seguir rompiendo el título 6, que indica que ningún estudiante debe ser hostigado. Lamentablemente, Harvard no tomó esto en serio. Todo lo que está pidiendo el presidente es que no quebranten las leyes federales y pueden recibir los fondos. El presidente también plantea más de $2.000 millones para Harvard cuando ellos tienen un fondo de más de $50.000 millones. ¿Por qué tienen los contribuyentes que subsidiar a una universidad que ya es millonaria, especialmente a la luz de estos actos de antisemitismo? En cuanto al caso de Rachel Moran, aprecian lo que usted ha anunciado hoy. Chris Van Hollen, quien era el senador de Rachel Moran, dijo que iría a El Salvador para exigir la liberación de alguien que estaba ilegalmente en Estados Unidos. Pero no ha dicho mucho del terrible asesinato de Rachel Moran. ¿Qué piensa el Ejecutivo de las prioridades que vemos de los demócratas en el Senado en cuanto a los inmigrantes ilegales
en comparación con lo que están haciendo las entidades del gobierno bajo el gobierno de Trump. Es impresionante ver las prioridades que tiene el Partido Demócrata hoy en día. Los demócratas en el Congreso que juraron proteger a sus electores están en Washington pasando más tiempo defendiendo a pandilleros y a ilegales que a sus propios ciudadanos. Gente como Rachel Moran. El presidente, durante su campaña, y lo ha seguido haciendo como presidente, está poniendo primero las familias de los Estados Unidos. Se está acercando a los familiares de las víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes ilegales. Las acciones del Partido Demócrata demuestran que les importa poco el bienestar de los estadounidenses. Gracias por estar hoy con nosotros, Peter. Dándole seguimiento a algo que decías, ¿por qué estas universidades reciben tantos fondos federales? Muy buena pregunta, y es algo que el presidente ha planteado en sus conversaciones no solo con Harvard, sino también con Columbia y otras universidades de renombre. Hay una fuerza antisemitismo que el presidente prometió establecer. Se está actuando en todo el gobierno. Representantes de múltiples entidades federales se reúnen semanalmente para discutir justamente este punto que planteas. Muchos estadounidenses se preguntan por qué el dinero de los contribuyentes va a estas universidades donde se está adoctrinando a nuestros estudiantes y además se permite esta conducta ilegal. Siguiendo con el tema de migración. La deportación de ciudadanos estadounidenses a cárceles en Centroamérica, ¿es algo legal o habrá que cambiar las leyes para hacerlo? Esa es otra pregunta que ha planteado el presidente. Es algo que se está consultando. Él mencionó esto ayer cuando se reunió con el presidente Bukele en la oficina oval. Él solo consideraría esto si existe el marco legal para ello, y se refiere a los individuos acusados de crímenes terribles, algo que nadie aquí querría tener en sus comunidades. El presidente Biden dejó a miles de personas de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Haití que entrarán bajo el programa CHMB. Él lo hizo de un plumazo, y ahora un juez no va a permitir al presidente Trump que lo revierta. Le van a dar a estas más de 500.000 personas audiencias individuales de deportación, o van a tratar de deportarlas de todos modos. Consulté a la consultoría jurídica esta mañana porque hay otro juez descargado que está tratando de bloquear estas iniciativas de deportación. Vamos a luchar en los tribunales y nos vamos a asegurar que cualquier individuo que haya entrado ilegalmente al país y que se haya aprovechado de lo que hizo el gobierno anterior, abusando de la libertad bajo palabra, para agilizar la legalización de inmigrantes ilegales, abusando de nuestro sistema legal. Muchos de estos individuos recibieron estatus de protección temporal, y la intención de esto era usarlo solo en tiempos de guerra o de situaciones de tormenta o de estragos en sus países de origen. Estos son migrantes que están actuando por motivos económicos. Entraron ilegalmente al país, esto no se va a tolerar, y seguiremos esforzándonos para deportar a tantos como podamos. ¿Puede darnos una actualización respecto a qué está más cerca de un potencial acuerdo? Irán, Rusia, y en cuanto a los aranceles, ¿qué países están más cerca de llegar a un acuerdo? El presidente dijo que pronto pudiéramos ver buenos acuerdos. ¿Qué ha aceptado Rusia? No me quiero adelantar. El secretario de Comercio y otros están trabajando muy duro para llegar a estos buenos acuerdos comerciales. El presidente está profundamente involucrado en esto también. Él ha indicado que él quiere firmar personalmente estos acuerdos, así que no me quiero adelantar a cualquier anuncio, pero han escuchado de múltiples funcionarios que ha habido numerosas conversaciones con países. Ya tenemos más de 15 propuestas bajo consideración, y hemos dicho consistentemente que más de 75 países ya han demostrado interés. Entendemos que hay mucho trabajo por hacer,
pero esperamos poder anunciar acuerdos muy pronto. Y en cuanto a Rusia, ¿hubo algún elemento que Rusia aceptara en las conversaciones con Wyckoff? No me quiero adelantar tampoco sobre esta materia. Ha habido conversaciones productivas. El enviado presidencial Steve Wyckoff lo dijo anoche. Él piensa que Rusia quiere el fin de la guerra y el presidente piensa lo mismo. Hay un incentivo para Rusia para ponerle fin a la guerra. Puede ser una cooperación económica con Estados Unidos, pero tiene que haber un cese al fuego primero, y el emisario Wyckoff se lo dejó en claro a Rusia. Quiero agradecerle a la oficina de prensa por dar a conocer esta información sobre los arrestos en los últimos días. Los tengo aquí, pero mi pregunta es, ¿por qué no dan la misma información respecto a los deportados a El Salvador? Bueno, primero que nada, esta información fue dada a conocer por el Departamento de Seguridad Nacional. Los individuos enviados a El Salvador son terroristas extranjeros. Estas son operaciones antiterrorismo. Esto es algo diferente a las órdenes de deportación que vemos todos los días en el país. Pero esa información no fue igual de detallada. Ya le acabo de explicar, esto fue una operación antiterrorismo. No estamos hablando simplemente de individuos acusados de cometer delitos en el país. Es diferente tener inmigrantes ilegales y terroristas extranjeros. Son diferentes categorías. El presidente es partidario de incrementar las tasas impositivas corporativas para compensar los recortes fiscales. Esto se ha mencionado y se ha discutido, pero el presidente no ha indicado si lo apoya o no. Y segundo, ¿tienen información sobre el estatus de Ian Alexander? Dice que habían perdido contacto con la unidad que tenía a cargo de su custodia. No lo he visto, voy a consultar con el equipo de seguridad nacional. No he hablado con el presidente sobre esto. Cuando conversamos, él dejó en claro que esta era una prioridad. Lamentablemente yo no tengo una actualización que darle, pero es un tema sumamente importante y lo vamos a consultar. Un juez federal pudiera declarar al Ejecutivo en condición de desacato. Entiendo lo que quieres hacer con la pregunta, pero tenemos confianza en que todas las acciones de este gobierno se enmarcan en el contexto de la ley. Vamos a cumplir con las órdenes de los tribunales, lo hemos hecho. El presidente dejó esto en claro ayer en la oficina oval cuando estuvo con el presidente Bukele. Volviendo a El Salvador, ¿puedes explicarnos más detalles sobre la base legal que permitiría enviar ciudadanos estadounidenses a la cárcel en El Salvador? Dice que el presidente lo está estudiando. ¿Cómo sería posible? Lo estamos estudiando y cuando tenga más detalles se los compartiré. Siguiendo con el tema de El Salvador, ayer en la oficina oval, funcionarios del Ejecutivo dejaron en claro que El Salvador era responsable por el señor Abrego García y el presidente de El Salvador dijo, no vamos a hacer nada al respecto. La pregunta entonces es, ¿quién es responsable por este individuo? Primero que nada, el presidente Bukele dijo que él no va a traer de contrabando a un terrorista extranjero de vuelta a los Estados Unidos, como aparentemente muchos aquí en el Partido Demócrata quieren hacerlo. Abrego García es un terrorista extranjero. Él participó en tráfico humano, entró ilegalmente al país. Así que enviarlo de vuelta a El Salvador iba a ser de todos modos el resultado final. Bajo ninguna circunstancia este es un individuo que puede vivir una vida tranquila en Maryland porque es un ex pandillero de la MS-13. Esto lo hemos confirmado y el presidente Bukele lo confirmó ayer también. Así que él regresó a su país de origen donde va a enfrentar consecuencias de su relación con pandillas y su afiliación con tráfico humano. No entiendo por qué es tan difícil en los medios entender esto y es impresionante que se le haya dedicado tanto tiempo a cubrir el caso de este individuo, pandillero y traficante de personas. A mí me sorprende. El presidente hablaba de ayudar a los agricultores de Estados Unidos y la semana pasada hablaba de un plan
para trabajar con los productores agropecuarios para mantener mano de obra en Estados Unidos o de permitir que estos trabajadores regresen legalmente. ¿De cuántos trabajadores se está hablando y cuánto tiempo tomaría la aplicación de este plan? Puedo confirmar con nuestro equipo de inmigración para darle más detalles. Es algo que él quiere hacer pronto. Sí, esto es inminente. El presidente está en comunicación constante con los miembros del gabinete, especialmente con el secretario Rawlins, quien está respaldando a los productores agropecuarios de Estados Unidos. Él ha hablado con ella y voy a confirmar con nuestro equipo de inmigración y con el Departamento de Agricultura y le daré una respuesta. El presidente ha dicho que sería un abuso del poder que el presidente manejara las labores de los fiscales. El presidente le dio instrucciones directas al Departamento de Justicia para investigar a Chris Curtis. ¿Cómo es que esto no constituye un abuso de poder? El darle instrucciones al Departamento de Justicia que investiguen a un individuo en particular. La posición del presidente es que está dentro de su autoridad el hacer esto, si no, no hubiera firmado esta orden ejecutiva. Volviendo a Harvard, el presidente pregunta fuera de micrófono. ¿Qué espera lograr el presidente en la próxima ronda de conversaciones con Irán? Primero, en cuanto a Harvard, el presidente ha sido muy claro en que deben respetar las leyes federales. Él también espera que Harvard se disculpe, y debería hacerlo, por los actos de antisemitismo que tuvieron lugar en sus instalaciones contra estudiantes judíos estadounidenses. Ha habido prácticas discriminatorias contra estudiantes judíos. La expresidenta de la universidad decía que el hostigamiento dependía del contexto y hubo un campamento que vimos en la Universidad de Harvard. La universidad no impuso medidas disciplinarias a los estudiantes que protagonizaron estos actos o que destruyeron o interrumpieron clases usando altoparlantes. El presidente critica esto. Y en cuanto a la parte fiscal, lo remito al Servicio de Rentas Internas. En cuanto a Irán, la campaña de presión máxima continúa, pero como saben, el presidente ha dejado en claro que él quiere diálogo y conversaciones con Irán. Y aunque es muy importante que Irán nunca desarrolle un arma nuclear, el presidente habló hoy con el sultán de Omán, quien ha facilitado estas conversaciones. Él conversó con el sultán de Omán y le dio las gracias por ser el anfitrión del primer encuentro directo entre Estados Unidos e Irán y enfatizó la necesidad de que Irán le ponga fin a su programa bélico nuclear por la vía de la negociación. También se habló de las operaciones que realiza Estados Unidos contra los hutíes y enfatizó que los hutíes pagarían un alto precio hasta que cesen los ataques contra la navegación mercante en el Mar Rojo. Como saben, las negociaciones entre Steve Witkoff y representantes de Irán tendrán otra ronda este sábado y como las negociaciones están en curso, no tengo nada más que añadir. Cuando el presidente dice que Irán nunca debe desarrollar un arma nuclear, ¿quieren desmantelar todo el programa nuclear o simplemente restringir el enriquecimiento de uranio o el programa de misiles? El presidente no quiere que Irán desarrolle un programa bélico nuclear o que obtenga un arma nuclear. Él ha sido muy claro en este sentido. Dos preguntas rápidas sobre TikTok. El presidente espera extender las restricciones a TikTok si China no responde para el 19 de junio. Estamos a casi 2 meses, eso es mucho tiempo. Como ustedes saben, aquí trabajamos a la velocidad de Trump y ciertamente no me quiero adelantar. El vicepresidente sigue encabezando estas conversaciones y el presidente también está involucrado. El presidente ha dicho que él consideraría reducir los aranceles a China para llegar a un acuerdo sobre TikTok. ¿Esa opción sigue abierta? El presidente ha dejado en claro su posición sobre China, aunque tenga una declaración adicional que él compartió conmigo en la oficina Oval.
La siguiente jugada es de China. China tiene que llegar a un acuerdo con nosotros. No es al revés. No hay diferencia entre China o cualquier otro país, salvo que son un país más grande. Y China quiere lo que nosotros tenemos, lo que todos los países quieren, consumidores estadounidenses. En otras palabras, necesitan nuestro dinero. Así que el presidente ha dejado en claro que él está dispuesto a llegar a un acuerdo con China, pero China tiene que abrirse a un acuerdo con Estados Unidos. Y en cuanto a aranceles, ayer en la oficina oval, el presidente Trump sugirió que pudiera haber algún tipo de asistencia para los fabricantes de automóviles. ¿A qué se refiere? ¿Hubo una reducción de los aranceles vigentes en este momento de 25% o los aranceles que se impondrán en mayo a autopartes? El otro elemento, cuando el presidente ha hablado de las relaciones con Canadá, se ha notado un cambio en las últimas semanas. El presidente ya no está hablando, al menos públicamente, de que Canadá sea el 51º estado. Yo no diría que la posición del presidente ha cambiado. Quizá no le han preguntado sobre esta materia. Los periodistas lo ven casi todos los días, pero la posición del presidente es la misma. Estados Unidos ha venido subsidiando la defensa nacional de Canadá y él piensa que los canadienses se beneficiarían si se convirtieran en el 51º estado de los Estados Unidos. En cuanto a automóviles o autopartes, no tengo nada nuevo que decirles. El presidente ha expresado flexibilidad en cuanto a las negociaciones, pero su meta última es tener acuerdos justos con otros países del mundo, poniendo primero a los trabajadores estadounidenses. Y tuvimos trabajadores aquí en la Casa Blanca el día de la liberación, trabajadores que creen en este presidente y su capacidad de negociación para ponerlos a ellos primero y para recuperar empleos en los Estados Unidos de América. Y el presidente ha sido muy claro en este sentido en sus conversaciones con las automotrices. En cuanto a Ucrania y en cuanto a China. En cuanto a Ucrania, este fin de semana Zelensky invitó al presidente Trump a visitar Ucrania. ¿Alguna actualización al respecto? Trump ha visto esa invitación. No he hablado con el presidente sobre esto. No sé si él vio la oferta de Zelensky. Puedo preguntarle qué piensa. Ciertamente no tengo nada que compartir sobre un potencial viaje a Ucrania. Y en cuanto a China, esta semana pasada, funcionarios chinos estaban colgando videos en redes sociales mostrando a Trump, J.D. Vance y Elon Musk en videos creados con inteligencia artificial, trabajando en fábricas y ensamblando productos. ¿Han visto estos videos? Yo los he visto. No sé quién los hizo o si se puede verificar su autenticidad, pero ciertamente quien hizo esto no ve el potencial de los trabajadores estadounidenses. El presidente cree en el pueblo estadounidense y sabe que tenemos no solamente la mejor base de consumidores del mundo, sino también la mejor mano de obra del mundo. Y es por eso que él quiere afianzar nuestra cadena de suministros y desarrollar nuestra capacidad manufacturera. En cuanto a una posible legislación para restringir los negocios bursátiles en el Congreso, le puedo preguntar. Muchos productores agropecuarios con quienes he hablado están preocupados por la estación, es la época de plantar y hay incertidumbre. ¿Hay algún plan específico para darles un alivio? Está bajo consideración. La secretaria de Agricultura ha hablado con el presidente sobre esta materia. Y en cuanto al mensaje del presidente a los productores agropecuarios, él lo ha dicho directamente. Así que le remito a su declaración reiterándole a los productores agropecuarios que los apoya, lo cual ciertamente es así. Un hombre de Georgia fue arrestado por amenazar a Tulsi Gabbard. También ha habido amenazas contra el director adjunto del FBI.
Lamento eso, no he visto el reporte, es muy lamentable y ciertamente la Casa Blanca, el presidente y todo el gobierno condenan cualquier tipo de amenaza de violencia contra funcionarios públicos, quien quiera que sean. Felicitamos a las autoridades locales por haber arrestado a este individuo. El expresidente Biden va a ofrecer hoy su primer discurso de relevancia desde que dejó la presidencia. Se espera que hable del seguro social, del cierre de oficinas, de la situación de los ancianos y los discapacitados. Quisiera saber qué piensa decir el presidente a este respecto y si tiene algún comentario. Mi primera reacción cuando me dijeron que el expresidente Biden iba a hablar esta noche, me sorprende que vaya a hablar de noche. Pensaba que él se iba a la cama más temprano. Entiendo que el tema de su discurso será el seguro social. Voy a dejar en claro que este presidente, el presidente Trump, está absolutamente seguro de que se tienen que proteger estos beneficios para los ciudadanos estadounidenses que han pagado por estos programas. Él hizo campaña sobre esto, él defendió estos programas durante su primer gobierno y lo sigue haciendo. En cuanto al seguro social, esta tarde el presidente va a promulgar o va a firmar un memorando presidencial para impedir que inmigrantes ilegales y otras personas inelegibles reciban beneficios del seguro social. Se le dan instrucciones al Ejecutivo para que los extranjeros inelegibles no reciban fondos del seguro social. Se va a ampliar el programa antifraude del seguro social para incorporar unas 50 fiscalías y estableciendo un programa de procesamiento de casos de fraude con Medicare y Medicaid. El memorando también va a requerir que la Administración del Seguro Social y su Contralor investiguen los reportes de ingresos para individuos que tengan registros que no concuerden para luchar contra el robo de identidad, y se está pidiendo que se reconsidere el potencial uso de sanciones monetarias contra individuos que cometan fraude contra el seguro social. Esto se puso en pausa durante muchos años. Estos programas deben reservarse solo para los contribuyentes elegibles. El presidente Biden, durante su gestión, permitió que decenas de miles de inmigrantes ilegales entraran al país y muchos de ellos están recibiendo beneficios. Van a escuchar más adelante del presidente.